Hola amigos, ¿qué tal está yendo la práctica del primer módulo de extremidad inferior de Mat Jumpstart? Espero que muy bien, sé que fue mucha información y que ahora integrarla va a costar, pero por favor, practicad porque iremos solucionando a medida que pasan los módulos. Os quiero hacer hoy con vosotros un refresco para poder repasar todos estos camps, que yo sé que ya los tenéis muy cuadrados, las 5 posiciones de la caja en interna, las 5 posiciones de la caja en externa. En flexión de cadera de 90 grados teníamos la rotación interna y externa. Luego teníamos la flexión de cadera, ¿os acordáis de colocar la mano atrás para limitar y ver cuando la pelvis y la columna empezaba a flexionarse? Tumbado boca abajo teníamos la extensión de cadera, ¿os acordáis las manitas aquí para que no se separe de la camilla y no extienda columna? Y luego teníamos la flexión de rodilla, también con 3 posiciones, en interna, en neutro y en externa. Y por último la pistola famosa para ver la flexión dorsal del tobillo. De acuerdo, vamos a poner un supuesto práctico, ¿vale? Y os voy a enseñar una de las maneras que yo tengo de anotar esto, ¿vale? Cuando utilizo el tema Jumpstart para ser lo más seguro y eficiente posible, porque queríamos que Mat es un proceso sistemático y lo que necesitamos es estar seguro de que cualquier ganancia de movimiento ha ido acompañada de ganancia de fuerza, ¿vale? Entonces necesito que si he ganado amplitud de movimiento, necesito en ese extremo chequear los tests, ¿vale? Para que mi cliente no se vaya débil, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario podrá haber ganado mucho movimiento, pero sin esa estabilidad y sin control. Y eso ya dijimos que no lo queremos bajo ningún concepto. Ahora bien, entonces tenemos todos estos camps. Los vamos a evaluar en ambas piernas. Y lo primero que vamos a buscar, ¿qué era? Vamos a buscar los elefantes. Yo me he marcado aquí mi elefante, ¿vale? Para que tengamos un poquito de pistas. Resulta que evaluando a un compañero hace poco, él tenía elefantes en las 2 posiciones últimas de la rotación externa, ¿vale? Teníamos un 3 en la posición 9 y otro 3 en la posición 10, ¿de acuerdo? En su pierna, yo siempre pongo aquí la D de derecha. Y luego, en la otra pierna, que no tenía nada que ver, teníamos 2 doses. Uno era un 2 bastante amplio, en la extensión de cadera izquierda, y luego tenía otro 2 en la extensión de la flexión de rodilla en el campo 15. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Cuando yo encuentro una gran asimetría, el mayor elefante, ¿vale? Porque luego teníamos aquí los doses, que pueden ser conejitos, y a los unos, que eran los, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Los ratoncitos Pérez, que no le íbamos a dar mucha importancia, ¿vale? Había algún uno por ahí en la rotación interna, pero no era algo muy evidente, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera vuelta, cuando hemos chequeado todo eso, ¿qué hago? Me quedo con los treses, me quedo con los elefantes y trabajo sobre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso decidimos trabajar sus posiciones de aducción, que os acordáis que aquí tenía él 3 direcciones de fuerza, una hacia la diagonal, otra hacia abajo y otra abrir. Siempre que hago un test y da débil, ¿qué es lo siguiente que hago? Isométrico, no dejo pasar nada más de tiempo, ¿vale? No hago otros test. Entonces, yo resulta que con él hice el test de ADD, empujé hacia abrir, él quería cerrar y no podía. Ahí hice mi isométrico, lo reforcé y después de repetir el test estaba fuerte. Siguiente test, la diagonal, estaba ya fuerte. Siguiente test, ¿qué hice? Hacia abajo, estaba fuerte. Y ahí me fui a la posición siguiente, porque era muy asociada, ¿de acuerdo? Teníamos 3 direcciones y ya veis que de este vértice a este vértice de la caja no había nada de diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hice? Siempre trabajando sobre el mismo lado, ¿vale? Recordamos que aquí este era en el lado derecho también. Entonces, trabajé sobre sus posiciones aquí, hice los isométricos correspondientes, y ¿qué fue lo que hice justo después? En lugar de irme a ver los doses o los unos, me volví a repetir todos los camps, ¿vale? Siempre cerciorándome de ese mismo lado, ¿de acuerdo? Entonces volví a dar mi vuelta y resulta que ahora estos treses habían reducido y se habían equiparado y ahora ya simplemente estaban, como decíamos, simétricos, igual que aquí decías, oye, aquí no hay diferencia, aquí empezaba a no existir diferencia, ¿vale? Resulta que este 1 había mejorado, se había transformado en un 0, porque de 1 había pasado a estar completamente simétrico en el lado derecho y yo no había trabajado sobre él, ¿de acuerdo? Y en cambio en la otra pierna aquello seguía estando por ahí, esos doses. ¿Os acordáis que en la primera vuelta siempre voy a buscar elefantes, voy a buscar los treses?
Y en la segunda vuelta me voy a cercionar y voy a tratar de buscar los ceros. Los ceros simbolizan rangos de movimiento que han mejorado sin que yo trabaje sobre ellos. Como yo decidí en mi plan inicial trabajar solo sobre el lado derecho, resulta que esto ha mejorado. Esto se había equiparado tras trabajarlo, pero esto ha mejorado y ahí yo no he trabajado nada. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Aquí me fui a esa posición de la caja y realicé los 3 test para asegurarme de que estaba fuerte. Y así era, ¿de acuerdo? En caso de que hubiese ocurrido alguna debilidad, yo la habría trabajado con isométricos, ¿de acuerdo? Y entonces me fui, después de eso, como ya no tenía más diferencias, salvo en la otra pierna, decidí hacer otra vuelta a los cams, pero ya estaban todos muy equiparados, ¿vale? Y ya lo único que me quedaba, como aún tenía 10 minutos, era la otra pierna. Así que en este caso sí que decidí trabajar sobre su extensión de cadera. ¿Qué ocurrió? Que realicé los 2 test que tenemos para extensión de cadera. ¿Os acordáis? Fuerza hacia abajo o fuerza a abrir, ¿vale? Hacia abducción. Falló en el primero, lo trabajé con isometría, mejoró. Trabajé sobre el segundo, pero estaba ya fuerte de por sí. Entonces me quedé con este caso, con el número mayor, ¿de acuerdo? Porque ya no tenía 3s, me fui a los 2s, ¿vale? Al número de mayor. Primera vuelta, refrescando, me centro siempre en elefantes. Segunda vuelta, me centro siempre en ¿qué? Los ceros, aquellos cams que hemos mejorado el rango de movimiento en los ceros. Y no he trabajado sobre ellos. Si ya no tengo más ceros en las vueltas sucesivas, ok, quizás es momento de trabajar sobre el nuevo elefante o el de mayor rango. Entonces, en la tercera opción, si ya no hay ceros, buscaré elefantes, conejos o incluso me pondré tiquismiquis con los ratoncitos, ¿de acuerdo? Entonces iré en este orden. Siempre elefantes, conejos o ratones, ¿de acuerdo? Así que trabajé sobre este 2 y ya me había cambiado la otra pierna, ¿vale? Pero porque tenía tiempo. Si hubiera habido muchos más en la misma pierna derecha, me hubiera quedado trabajando en la derecha. Todos estos, como decíamos antes, eran en izquierda. Resulta que yo decidí trabajar sobre este y cuando volví a chequear los cams, aquí este se había vuelto simétrico y resulta que este había pasado a ser un 1. Entonces, si del 2 se había disminuido, me quiere decir que ahí había mejorado el rango, pero yo no había trabajado sobre la flexión de rodilla. Entonces, eso lo llamaría un nuevo 0, ¿verdad? Porque he trabajado sobre la extensión de cadera, ¿vale? Solamente he trabajado sobre el 2 superior, que es el cam número 14, y eso ha tenido una transferencia de que ese cam se ha igualado, pero que el cam de la flexión de rodilla ha mejorado sin que yo lo trabaje. Entonces, ¿qué se convierte? En un 0, igual que ocurría aquí. Un 1 pasó a ser un 0 porque mejoró sin que yo tocara nada. Aquí mejoró la flexión de rodilla sin yo tocar nada. ¿Cuál era mi deber aquí? Valorar todos los test que él tiene que hacer fuerza a flexión de rodilla. ¿Os acordáis? Teníamos la posición de 90-90 con flexión máxima. Y luego teníamos la posición de 60-60 o 30-30, también haciendo fuerza hacia extensión, jugando con las rotaciones internas y externas. Entonces aquí realicé mis test y resulta que sí que encontré algunas debilidades, las cuales trabajé con isometrías y fui fortaleciendo, ¿de acuerdo? De tal modo que aseguré que esa flexión de rodilla era estable, pese a que había ganado rango de movimiento tras trabajarla previamente. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir y que quede claro, yo siempre realizaré primero, en la primera vuelta, ¿qué? Todos los cams. Y debo elegir un lado. En este caso elegimos el lado derecho, y tuvimos ahí en consideración las otras asimetrías que había en el lado derecho. Pero primera vuelta solo trabajo sobre el lado, que en este caso era el derecho, y solo sobre los elefantes. Acabo de trabajar estas posiciones, ¿qué hago? Vuelvo a mirar todos los cams y eso me sirve porque ya los tengo, pum, 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 los hago súper rápido. Y me di cuenta de ¿qué? De que había un 0. ¿Y qué es lo que tengo que trabajar en la segunda vuelta, chicos? La segunda vuelta, los ceros.
Segunda vuelta, trabajo sobre los ceros, que son aquellas posiciones en las que hemos mejorado el rango de movimiento sin trabajarlos, de modo indirecto. Y ahora es tu responsabilidad que ese aumento de movilidad sea fuerte, ¿de acuerdo? Así que decidimos trabajar sobre ello, pero estaba fuerte. Como aún tenía tiempo y ya no me quedaban más ceros que trabajar, decidí pasarme al otro lado, pero siempre tenemos primera vuelta, elefantes, segunda vuelta, los ceros. Si no hay más ceros, entonces podré volver a repetir el proceso. Elefantes y ceros, ¿de acuerdo? O si no hay elefantes, el de mayor graduación, que en este caso eran los conejos. Por eso decidimos saltarnos al otro lado. ¿Vale? Espero que esto te haya ayudado un poco. Lo repetiremos en el próximo módulo, pero tenemos que darle fluidez, ¿vale? Y que tengamos todo esto del 1 al 16 súper claro, ¿de acuerdo? Bueno, espero haberos aclarado un poquito y recordad, elegid un lado sobre el que vais a trabajar. Si solo tengo media hora con esa persona, me quedo en el lado derecho, me olvido de ir al otro lado. Si tengo realmente tiempo, pues trabajaré primero sobre todo ese lado y si veo que todavía me sobra tiempo, oye, tenía dos opciones, irme a entrenar con él todo esto o yo decidí seguir trabajando en camilla el otro lado, ¿vale? Espero que esto os haya servido y que lo podáis poner en práctica pronto. Un saludo.